El llamado del Averno. Cuando era pequeña, tuve con mi hermano una serie de experiencias que fueron horrendas para nosotras. Mi nombre es Marian, soy originaria de Mazatlán, Sinaloa. Vivía con mis padres y mi hermana menor. Yo tenía 8 años y ella 7. Por lo mismo, entre las dos siempre hacíamos todo juntas. Y algo que llegamos a hacer fue escuchar un programa de radio que se transmitía los domingos por la noche en la radio vieja de mi papá. Este programa se llamaba El Averno. Un domingo por la noche me encontraba aburrida viendo cómo mi papá trabajaba en su taller. En eso me di cuenta que tenía una radio polvorienta. Le pedí que me la prestara para llevarla a mi cuarto y poner algo de música. Como dormía en la misma habitación con mi hermana, le conté muy emocionada que tendríamos música de fondo para dormir. Así que entre las dos comenzamos a buscar una estación. Recuerdo que tardamos mucho en encontrar música. Era pura estática la que sintonizábamos. También la antena de la radio no era muy buena, por lo que le pedí ayuda a mi papá. Le colocó un gancho de ropa de metal, al cual le amarró un alambre directo a la antena de la radio, y se escuchó por fin una estación. Muy contentas, nos pusimos a buscar nuevamente música, pero lo que encontramos fue algo muy raro. Todo fue muy rápido y lo recuerdo con mucha claridad. Un hombre empezó a hablar en otro idioma, creo que era japonés o chino, pues no le entendía nada. Nos quedamos escuchando unos segundos. Me desesperó tanto que le dije a mi hermana que le cambiara, pues no le entendía lo que decía. Pero ella me detuvo y me dijo que ella sí le había entendido. Me dijo que el locutor mencionó que en unos minutos comenzaría un programa nuevo que se llamaba El Averno. Después comenzó a sonar una música ambiental. La música se atenuó y empezó la introducción del programa. La voz de una mujer se escuchó dando la bienvenida al programa de radio, mencionando que éramos bienvenidos al Averno. Su voz se escuchaba muy tenue, por lo que le subimos al volumen. Ella comentaba que hablarían de fantasmas, brujas y nahuales, además que nos contarían un cuento para no dormir en la noche. Mi hermana y yo ya teníamos toda la atención que no nos dimos cuenta de la hora que era. Ya eran las 11 de la noche. El programa no parecía que se terminaría pronto, y cuando la locutora mencionó que no tuviéramos miedo de lo que estaba escondido debajo de nuestra cama y que no le abriéramos a nadie si tocaban la puerta esa noche, coincidió que alguien tocó nuestra puerta. Las dos nos quedamos mirando y ésta se abrió. Yo corrí hasta mi cama y me tapé, pero no me esperaba que fuera nuestra mamá, que venía a regañarnos porque seguíamos despiertas. Nos preguntó qué estábamos escuchando, y como ya sabíamos que nos regañaría, le dijimos que se trataba de música. Ella hizo una mueca de disgusto, se acercó a la radio y en vez de apagarla, la desconectó. Nos llamó la atención una vez más y nos mandó a dormir. Cuando ya estaba oscuro y después de que mi mamá se fue, le pregunté a mi hermana si le habían dado miedo las historias que escuchamos. Ella me decía muy valiente que nada le daba miedo. Fue cuando la reté a que, si tenía valor, se asomara por debajo de su cama, pues yo estaba muy segura de haber visto a alguien escondido allí. Ella me dijo que no lo haría y que no la molestara. Se terminó de tapar por completo con las cobijas y ya no me dijo nada más. En mi cabeza daban vueltas las historias que habíamos escuchado y me quedé dormida. Algo me despertó. Al principio me costó trabajo identificar qué era lo que se escuchaba, pero al prestar más atención supe que se trataba de la radio. Me senté en mi cama y vi cómo un bulto se encontraba arrodillado a un lado de la cama de mi hermana y la radio a un lado. Tuve tanto miedo que le grité a mis padres. Ellos llegaron inmediatamente y encendieron la luz. Mi hermana no despertaba, y cuando lo hizo parecía que no nos ponía atención cuando le hablábamos. De hecho, mi papá, al verla, se dio cuenta que ella se encontraba aún dormida. Sostenía la radio fuertemente con ambas manos y la miraba atentamente. Una música espectral se escuchaba de fondo, y la voz de aquella locutora también. Mi papá tomó la radio y la apagó, pero entonces se dio cuenta que estaba desconectada desde un principio.
Me comentó que quizás la radio conservó algo de electricidad. Ya era un aparato muy viejo y tenía sus desperfectos. Mi mamá tomó a mi hermana del piso y la acostó en la cama. Ella no dijo nada, solo la acobijaron y cerró sus ojos. Nos quitaron la radio. Al día siguiente, mi papá nos comentó que había cometido un error cuando me la prestó. Mi hermana se encontraba como si nada hubiera pasado, y ella no comprendía por qué nos habían castigado, así que le platiqué todo lo de la noche anterior. Ella me dijo que no recordaba nada de lo que le decía. En la escuela les conté a mis amigos sobre el programa de radio, y por más que les preguntaba si alguno lo había escuchado, todos me comentaron lo mismo. Me encontraba algo decepcionada. A mí me gustó mucho ese programa, pero no tenía con quién platicar sobre él. A la hora del recreo me encontré con mi hermana. Le comenté que nadie lo había escuchado. Ella me dijo lo mismo. Parecía ser que habíamos sido las únicas. Los días transcurrieron y llegó el fin de semana. Mi papá nos comentó que nos podría volver a prestar la radio con la condición que la apagáramos a las 10 en punto, pues al día siguiente tendríamos clases. Los dos prometimos que así sería. Aún era temprano, por lo que llevamos la radio a nuestra habitación y la encenderíamos más tarde después de jugar un rato. Ya eran las 8 de la noche cuando subí a mi habitación a buscar mi pijama. Entonces me di cuenta que algo se escuchaba. Era un sonido familiar que cada vez se hacía más fuerte. Era la radio. Se encontraba encendida y ésta no estaba conectada. Se escuchaba de fondo esa música espectral, pero ahora no estaba la locutora. Un hombre comenzó a hablar dándome la bienvenida. Decía que ya podía ponerme cómoda para escuchar sus relatos, o que si prefería regresar más tarde, él nos esperaba. De pronto se quedó en silencio. Solo la música ambiental era la que se escuchaba. Yo no sabía qué estaba ocurriendo. Me dio tanto miedo que no dije nada. Busqué mi pijama y me salí de la habitación para ir con mis padres. Yo sabía que si les decía algo nuevamente me regañarían y que quizá nos castigarían la radio otra vez. Una media hora más tarde subimos a acostarnos. Al entrar a la habitación, la radio estaba apagada. Fue cuando mi hermana me dijo algo que me dejó inquieta, que en la semana había recordado cosas de esa noche en que se arrodilló al lado de la cama. Me dijo que cuando estaba acostada, escuchó cómo la radio se encendía por sí sola y el volumen se encontraba en lo más bajo. Se dio cuenta que solo ella podía oír la radio. Fue cuando escuchó la voz de un hombre invitándola a que no se durmiera, pues tenía que contarle algo solo a ella. Después de eso, mi hermana ya no recordaba más de lo que había sucedido. Le dije que quizás esa noche no deberíamos escuchar el programa, pero ella insistió, así que conectó la radio y casi de forma inmediata se escuchó la música infernal. Pero esta vez se trataba de una mujer quien hablaba. Todo parecía ser que era la misma de la vez pasada. La verdad, me sentí más tranquila al escuchar la voz de la mujer. Aunque fuera un programa de miedo, no se trataba de la voz macabra de aquel hombre. Pero la tranquilidad no me duró mucho, pues la mujer mencionó que tenía el honor de estar justo al lado de alguien que tenía muchas ganas de hablar con el público. En eso, la voz de aquel hombre nuevamente se volvió a escuchar. Ahora se dirigía a todos en general. Aquella voz no me daba confianza, así que le insistí a mi hermana que apagara la radio, o que en esta ocasión solo escucháramos algo de música. Mi hermana comenzó a pelear conmigo, quiso morderme y empezó a gritarme, que sin darnos cuenta alguien nos gritó que nos calláramos. Nos quedamos las dos petrificadas. El hombre de la radio nos había pedido que guardáramos silencio. También nos dijo que estaba subiendo las escaleras para llegar a nuestra habitación. Nos pidió que le abriéramos la puerta en cuanto tocara, y como si fuera un chiste, alguien tocó 3 veces la puerta. Las dos nos quedamos congeladas del miedo. La manija comenzó a girarse. Alguien intentaba abrir del otro lado, así que me levanté de la cama y la sostuve con fuerza. La radio empezó a hacer un ruido de estática muy fuerte. Mi hermana intentó bajar el volumen, pero en vez de disminuir, aumentaba.
Así que se me ocurrió lo que, creo yo, fue lo más sensato en ese instante. Le pedí que abriera la ventana. Dejé la puerta, tomé la radio rápidamente y la arrojé. La radio se estrelló en el piso, quebrándose en segundos, dejando de servir por completo. La manija de la puerta dejó de girarse y todo volvió a la normalidad. Yo podía sentir que aquel enorme peso en mis hombros se iba. La actitud de mi hermana fue más tranquila. Había algo en aquella cosa que nos estaba transformando y no nos dimos cuenta. Al día siguiente, y como era de esperarse, mi papá se molestó mucho porque rompimos su radio, pero de alguna manera creo que comprendió que algo nos estaba aterrando. Fue cuando me comentó sobre ella. Resulta que nuestro abuelo había adquirido la radio de una casa abandonada cuando era muy joven. Era raro, pero la radio podía sintonizar frecuencias muy lejanas, incluso de otros países. Pero cada vez que la escuchaba podía darse cuenta que su comportamiento se hacía más violento. Todo esto que pasó decidimos guardar mejor el secreto. No se lo contamos a nadie, pero varios años después mi mamá nos contó algo que ella no mencionó a nadie. Nos dijo que ella siempre se había dado cuenta cuando escuchamos la radio esos 2 fines de semana, pero siempre le parecía raro que nunca escucháramos nada, solo la estática de las estaciones. Así que quisiéramos hacerles una petición entre mi hermana y yo. Queremos saber si hay alguna persona más que haya escuchado ese programa de radio en Sinaloa llamado El Averno. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.